Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Ya estamos en el episodio 122. Muchas gracias por estar aquí. Como bien lo saben, su servidora Laura Cárdenas, psicoterapeuta Gestalt, para compartir el día de hoy con ustedes un tema más de bienestar, de salud mental y pues para que puedan encontrarse a ustedes mismos. Les recuerdo que pueden acompañar este episodio con un cafecito Nativo Café. Es un café 100% mexicano y yo sé que les va a encantar. Vayan a buscarlo ahí a Instagram y les puede llegar a su casa en un 2x3. Y bueno, ahora sí quiero compartirles que en esta ocasión vamos a tener un expreso. Hace mucho que no compartía un expresito con ustedes de un tema que yo sé que se nos dificulta muchísimo y lo voy a ir explorando a lo largo del día de hoy. Pero antes les confieso que aún ando con secuelas del COVID, entonces de repente puede ser que me agarre un poquito la tos o bien que haga alguna pausa en este episodio por esa situación. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en este expreso? Laura, dinos ya, porque creo que es importante, y es de la importancia de aprender a decir que no. ¿A quién no le cuesta decir que no? Yo batallo, yo creo que es una de las cosas que más batallo. Siempre les digo que batallo en muchísimas cosas porque realmente soy muy humana o me considero muy humana, y decir que no yo creo que es uno de los, una de las defectos, ya se los he mencionado, más importantes que tengo. Y yo creo que a todos nos cuesta, sobre todo, llegar a ese momento de decirlo, de compartirlo, de expresarlo, de, oye, no quiero ir, oye, no quiero hacer esta actividad, o no quiero seguir en una relación, o no quiero ir con algún familiar, o no quiero tener una relación con una amiga, con un amigo. Entonces, decir que no es algo complejo, porque definitivamente decir que no es rechazar al otro. Yo lo llamo así, es como un rechazo que tú haces hacia algo, alguna invitación, algo que el otro quiere, algún favor, algo que el otro necesita y que tú no se lo puedes dar en ese momento. Entonces, pues sí se siente feo. Cualquier persona que reciba un no se siente feo. A mí me han dicho que no a muchas cosas. Oye, no te puedo dar esto, no puedo acompañarte, no puedo ser parte de tu proyecto. Y es totalmente válido. El punto es cómo damos el no y cómo lo recibimos. Porque si nos cuesta decir que no, probablemente es porque no aceptamos tampoco el no. Ya hice un juego de palabras por ahí, pero es que nos cuesta aceptar que alguien nos ponga un límite, y cuando no aceptamos esos límites, pues muchas veces tampoco sabemos cómo darlos. Entonces ahorita vamos a platicar también un poquito acerca de cómo hacerle, ¿no? Porque creo que hay formas de expresar nuestros no y podemos hacerlos de manera como sutil o indirecta. A mí me ha tocado muchas veces ver ciertas familias o ciertas dinámicas donde los no son muy sutiles. La vez pasada me decía una persona, pues yo en lugar de decir así literal, no quiero ir a una actividad en familia o ir a visitar a la abuela o al tío o a la tía o al hermano o a la hermana, me dicen, le digo que estoy ocupado. Le digo que tengo otra actividad que hacer, o les digo que se me complicó por una... O sea, empiezo a justificarme en lugar de decir no quiero o no puedo, o en esta ocasión no te quiero acompañar por tal cosa. Tratamos como de evadir el no. Y muchas veces, pues bueno, podemos a lo mejor evadir en algún momento, pero siempre si es indirecto, nos va a orillar a que en algún momento digamos que sí. Como que ya no vamos a poder hacer más excusas hasta que vamos a decir, bueno, pues no me queda de otra más que ir o aceptar o acompañar y demás. También es muy importante el que al momento de decir que no,
sepamos también utilizar nuestro lenguaje no verbal, utilizar nuestro rostro, utilizar un tono, el tono de voz en el cual tú dices que no, creo que es muy importante. Muchas veces cuando estamos educando a los niños, o sea, y decimos que no a algo, de hecho el no es una palabra que no procesa muchas veces nuestra mente y también es una de las cosas que aprendemos desde que estamos chiquitos, ¿no? Nos dicen nuestros papás, oye, no hagas eso. No, bájate de ahí. Oye, eso no. Y entonces, depende de cómo hayamos recibido estos no, es como también nosotros los imponemos en nuestro día a día, o bien lo que se va significando en nuestro interior. A mí muchas veces me ha tocado que una persona se ofende muchísimo cuando le dices que no, y a lo mejor se lo estás diciendo tranquilamente, le dices, oye, es que sabes que no puedo ir a tu fiesta, no puedo ir a ese compromiso, no puedo ayudarte con ese favor. Y hay gente que, ay, se enoja, pero bastante. Y dice, no, es que tú ya no me quieres y tú ya no quieres estar conmigo o tú no soy importante para ti. Y entonces empieza este diálogo, ¿no? Porque tal vez, o sea, siempre le dijeron a todo que sí a esa persona o probablemente también los no fueron muy fuertes, o sea, casi nunca te dieron. Siempre va en función de esos dos extremos. O te dijeron a todo que sí o te dijeron a todo que no, o a muchas cosas que no, para no generalizar, porque pues hay cosas a las que nos dicen que sí. Y pues bueno, o sea, creo que es muy importante reflexionar e interiorizar en este tema, porque bueno, una de las experiencias que yo más he tenido y que me pasa muchísimo y los psicólogos no me dejarán mentir, es que nos cuesta decir, oye, ya hasta aquí es mi límite, hasta aquí yo llego, hasta aquí puedo y hasta aquí necesito cuidarme. De hecho, hace poquito mis pacientes que me están escuchando no me dejarán mentir, o sea, hasta hice un comunicado para poder decirles que necesitaba poner ciertos límites en la consulta por amor propio, por cuidar mi salud mental, porque a veces si no aprendemos a decir las cosas de una manera asertiva, cuidadosa, aunque sé que estamos dando un servicio cuando trabajamos y demás, pues damos un servicio, pero no porque es un servicio a todo le tienes que decir que sí. O sea, también tenemos que ver todos los factores que están involucrados en una decisión de decir que sí o de decir que no. Y el decir que no es un derecho que todos tenemos. Todos tenemos derecho a decir que no, a cambiar de opinión, a poner un límite, a decir no quiero, no me gusta, hasta aquí llego. Es un derecho. Y si lo vemos como un derecho, pues más lo asumimos. Y en lugar de decir, es que la otra persona se va a sentir ofendida, es que la otra persona se va a sentir mal, es que la otra persona ya no me va a querer. Entonces entran una serie de miedos en nuestro interior y no queremos decir que no. Por miedo, una de las principales cosas, al rechazo, ¿sí? O al que, es que si yo digo que no, cuando a mí se me ofrezca algo, pues me van a decir que no. O cuando yo necesite algo, me van a decir que no. Entonces a todo digo que sí, para que cuando yo necesite, ay, sí lo voy a recibir. Y lo que pasa es que muchas veces no lo recibimos. Y luego después entra esa situación de que, ay, es que es injusto, como yo a todo digo que sí y el otro me dice que no tan fácilmente. Pues porque tú no has descubierto tus límites. Y eso es algo que tenemos que empezar a reflexionar e indagar. Yo una de las cosas que más digo es el autoconocimiento, de saber, oye, a ver, ¿hasta dónde llego? Ya cuando hago algo y me empieza a hacer sentir mal, ya siento que ya no estoy dando, no sé si les pasa, pero en el trabajo es muy común que eso suceda, o sea, decir, oye, a ver, yo puedo estar trabajando 1 hora y media seguida, ya después de esa hora y media necesito un break, aunque sea de unos 10 minutos, para que mi mente vuelva a fluir y se vuelva a refrescar o renovar, hacer un refresh. Si no, no voy a rendir de la misma manera, o en lugar de rendir, mi estrés aumenta y eso me bloquea más. Entonces necesitamos aprender a observarnos, conocernos, para poder decir hasta aquí llego. Y luego estamos en el trabajo y luego llega
el supervisor o el líder y demás, y empezamos a decir, ching, ya me viene a pedir algo y te pide algo y tú, sí, se lo entrego el día de hoy. Oye, pero tienes otros días pendientes. ¿Por qué mejor no ponernos también a indagar cuáles son los tiempos en los que yo puedo manejar, que no tengo que hacer todo ya y en el momento, sino que también puedo ir negociando? Y fíjense que este derecho que nosotros tenemos a decir que no, es muy importante saber cómo hacerlo. Y la clave para poder decir que no es la asertividad. Aprender a ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Es el que yo me sepa con todo el derecho de poder expresarme y que también reconozca a la otra persona con todo el derecho de expresarse, con esa dignidad que tenemos como seres humanos y reconociendo que no necesitamos usar la violencia o la agresión para compartir algo. Yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? No me hace sentir bien que me digas las cosas de cierta manera o que me alces la voz cuando estamos platicando sin una necesidad. Entonces yo te lo puedo decir, eso no me gusta. Y no necesito levantar la voz y gritarte y decirte, es que no me estés hablando así, hasta señalando con el dedo, ¿no? Pues no, te lo puedo decir de una manera mucho más asertiva que realmente llegue el mensaje a ti. Oye, esto no me gusta porque a mí me hace sentir muy triste o me hace sentir que no soy importante. Y la asertividad habla desde el yo, porque no sabemos cuál es la intención del tú. Cuando ya tenemos clara la intención del tú, que el otro te dice, oye, pues es que sí quería dañarte, sí quería molestarte, sí quería hacerte enojar, entonces ya vemos otra intención diferente. Y entonces también ahí es importante poner límites. Y bueno, ¿qué otra? O sea, una de las cosas importantes para decir que no es ser asertivo, ¿sí? Conocernos, ya lo mencionaba. Y otra cosa es también observar nuestro lenguaje verbal y no verbal. O sea, cómo nos estamos expresando, cómo lo estamos diciendo, qué tono de voz estoy utilizando y por qué. ¿Por qué estoy queriendo imponerme o por qué estoy siendo demasiado, me estoy así como poniendo mi cuerpo muy hacia adelante, como imponiendo algo? Entonces, si empiezo a manotear y si empiezo a hacer así muchos ademanes, pues también probablemente en lugar de que la persona escuche el mensaje que tú quieres transmitir, en tu cuerpo vas a estar transmitiendo otro mensaje. Entonces, algo bien importante al decir que no a algo es también compartir, o sea, más bien observar tu lenguaje no verbal y también lo que estás diciendo. Ser muy consciente, o sea, tener una escucha activa y tener una habla activa, de decir, a ver, soy consciente de cómo te estoy diciendo las cosas, ¿sí? Y fíjense que es una de las herramientas que más me ha servido. Cuando yo estoy hablando al mismo nivel que la persona, que busco transmitir calma, que busco decir, a ver, lo más importante es que escuches el mensaje, no que te centres en mi tono de voz, en cómo te lo estoy diciendo y cómo me estoy expresando a través de mi cuerpo. Porque la comunicación asertiva va muy en función de eso. Si, oye, alguien me está compartiendo algo y yo volteo y le hago una cara, o ni siquiera lo volteo a ver, pues claro que va a generar una respuesta negativa o va a generar una reacción. ¿Por qué? Porque, les digo, si ya de por sí el no es un rechazo, además que lo hagas con tu lenguaje no verbal, pues conecta mucho más con el sentirme rechazado. Entonces, por eso es muy importante que nos conozcamos, que sepamos que el otro también puede cambiar de opinión, puede decir que no, puede no estar disponible en algún momento y eso está bien. O sea, no pasa nada si el otro no está disponible. Probablemente habrá otra persona o alguien cercano a ti o algún compañero o alguna amiga, algún amigo que podrá estar disponible. No siempre tiene que ser la misma persona y de la manera en la que nosotros queremos. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Y entonces el que otras personas nos pongan límites incomoda.
el que otra persona diga que no es muy incómodo. Entonces tenemos que también ir aceptando que así como el otro me puede decir que no, yo también lo puedo decir. Yo también lo puedo decir. Y si no sé decir que no, tengo que reflexionar cuáles son las expectativas que quiero cumplir. O quién me enseñó a no poner límites, a todo decir que sí. Porque creo yo que cuando somos muy conscientes de que el no es importante en nuestra vida, es ahí donde nos cuidamos más. El no también sirve para cuidarte, para protegerte, para ayudarte. Pero a veces nos gana los miedos a qué van a pensar, qué te van a decir, cómo te van a ver. Y entonces es ahí donde yo te invito a que reflexiones si esos miedos te están, en lugar de ayudando, te están limitando para que tú hagas lo que tú necesitas. Yo muchas veces en las familias veo eso, o sea, una gran necesidad de decir que no, ¿sí? Y probablemente la primera vez que digas que no, no vaya a haber algún cambio, ¿sí? Oye, no me gusta que me hables así, o no me gusta que te refieras a mí como que no sé, o que no te importa lo que yo pienso. O sea, cuando yo pongo un límite a otra persona, probablemente no vaya a haber un cambio en su actitud. Me llamaba mucho la atención un ejemplo que ponía Walter Rizzo en su libro del derecho a decir que no, donde decía que era una pareja de un esposo y una esposa, y la esposa tenía ciertas reacciones impulsivas, donde llegaba a un punto donde era agresiva, donde le tiraba las cosas o le rompía ciertas cosas al esposo. Entonces el esposo poco a poco le fue diciendo de que, oye, o sea, un ejemplo muy claro era que el esposo estaba leyendo el periódico y ella le decía, es que tú, o sea, le arrebataba el periódico y se lo aventaba y le decía, ya deja de estar haciendo eso, no deberías de estar leyendo el periódico. Entonces él le dice, oye, pues yo quiero leer el periódico y el hecho de que a ti no te guste que yo lo lea no va a hacer que lo deje de hacer. Voy a seguir leyéndolo de una manera asertiva, con un tono calmado, y así, ante ese tipo de reacciones, empezó a hablarlo de esta manera hasta que llegó a un punto donde se empezaron a respetar estos límites. Probablemente no inmediatamente vamos a poder como hacer que el derecho se haga valer si caemos en el juego de la otra persona, porque es muy fácil caer en los juegos de la otra persona, de ponernos como en esa posición de al tú por tú, a ver quién gana, a ver quién se impone de una mejor manera, a ver quién hace lo que quiere. Entonces, cuando nos metemos en esos juegos, vamos a batallar más para poner estos límites. Pero cuando yo me centro en, bueno, que está en mi manejo, en mi control, lo que yo puedo hacer, es mucho más fácil que ese no se vaya respetando poco a poco, ¿sí? A veces los límites tienen que ser sí tajantes, me queda claro, y sobre todo cuando nos metemos a un tema donde haya violencia física o emocional. Pero hay momentos donde podemos ir trabajándolos, porque si yo encuentro una reacción impulsiva en el otro, es su reacción. Mientras no me daña a mí, no se daña a sí mismo o a sí misma y no dañe las cosas, pues bueno, podemos ir trabajándolo, ir manejándolo en conjunto. Eso es bien importante. Pero me llamó la atención de que, o sea, no inmediatamente cuando pongo un límite ya se va a respetar completamente o ya se va a ser escuchado. Entonces es muy importante que lo tengamos muy, muy consciente de que es un trabajo constante. Es mucho conocernos, pero también, o sea, dejarnos fluir, porque también decimos, ay, es que Laura, para hablar las cosas de manera asertiva, uno tiene que ser muy formal y estar muy consciente de las palabras y cómo se lo dices y la manera y demás. Y yo, pues sí se trata, pero entre más lo practicamos, más lo hacemos un hábito y más nos cuidamos mutuamente. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, otra cosa bien importante es que la negación, o sea, el decir que no, tiene que ser empático. Empático, o sea, en el sentido de entender que al otro pues no le va a gustar que tú le digas que no. Entonces, o sea, claro que entiendo que no te gusta que te diga que no, pero en esta ocasión no te puedo ayudar en esto. Esa es una forma
como empática de decirlo. ¿Sabes qué? Mira, yo podría ayudarte en otro día. Entonces, cuando ya le damos otra posibilidad a la persona y decirle, ¿sabes qué? En este momento no estoy disponible para ti, pero mira, te puedo ayudar buscando una herramienta. O sea, imagínate que te habla tu mamá o te habla tu novio, novia, el que sea, y te dice que se le pochó una llanta. Entonces, pues tú dices, oye, pues es que estoy a 3 horas de donde tú estás, no te puedo ayudar en este momento. Pero sí te puedo decir, oye, mira, vamos a hablarle acá, vamos a ayudarte con un mecánico, buscando en la zona alguna herramienta para que te puedan ayudar a cambiar la llanta si no sabes hacerlo, etcétera, o posibilidades. Entonces, casi siempre, más bien, es muy importante que cuando digamos que no, pues también buscar cómo poder acompañar al otro de una manera empática, entender cómo se va a sentir si le decimos que no. Y está bien decir que no, porque es algo que necesitamos aprender. Y eso nos va a ayudar a vivir también una vida con menos carga. Porque imagínate a todo decir que sí, todo. O sea, yo muchas veces me imagino decir que sí como si cargáramos una bolsa de piedras y ahí estamos metiéndole más y más, hasta que llega un punto que ya andamos como el Pípila cargando una rocota súper gigante. Bueno, el Pípila, para los que no conocen, es un héroe de México de la historia que cargó una piedra para poder entrar a un lugar. Entonces, es como si trajéramos así una joroba de ¿cómo se dice? De un chorro de piedras, porque no sabemos decir que no. Entonces llega un momento donde eso nos genera estrés, ansiedad, estamos cargando y pues no podemos complacer a todos. Y más bien, no es necesario complacerlos. Entonces, entre más decimos, oye, ¿sabes qué? Mi bolsa, lo que yo puedo cargar de sí es este costal o este morralito que está aquí, y no porque no pueda más, sino porque aquí me hace sentir bien, estoy saludable, no me llega a desgastar emocionalmente. Entonces, si esa bolsita es la que yo puedo cargar, va. Ya se llenó, pues hasta ahí, y a partir de ahí empiezo a decir que no. Así me pasaba en las consultas. Yo decía, no, ya llegué a mi límite de la bolsita, y lo decía, bueno, pues más consultas, bueno, más, hasta que llegó un punto donde ya no duermo igual y ya no me siento bien y ya no hay espacios de comida, y entonces, a ver, no, otra vez, a bajar esa bolsita y decir hasta dónde llego. Y es muy importante que nos lo sigamos replanteando y evaluando, porque la vida es cambiante. No son los mismos límites de mi yo de 30 años a mis límites de hace 10, 15 años, cuando era adolescente. Y no van a ser mis mismos límites cuando tenga 45. Yo tengo que identificar también cómo es mi energía, cómo me siento, qué etapa de vida estoy viviendo, qué situaciones en mi entorno están sucediendo también, para que yo pueda decir, bueno, hasta aquí. Y bueno, para concluir, el que nosotros digamos que no de manera asertiva, necesitamos tener consciente 2 cosas. Uno, que cuando dejamos de ser asertivos, nos podemos ir a 2 puntos. Uno es al ser sumisos, al todo decir que sí, como ahorita lo mencionaba, o al ser agresivos, poner límites demasiado tajantes donde podamos dañar al otro. Entonces, pues tampoco se trata de decir que no de una manera agresiva, pero tampoco se trata de entrar en un proceso de sumisión y a todo decir que sí. Entonces necesitamos ir encontrando ese balance para ir encontrándonos con nosotros mismos y teniendo una relación conmigo y con el otro de una manera positiva. Y entre más podemos compartir que no, pues mucho más vamos a poder tener relaciones donde aceptemos, compartamos y digamos, bueno, esto sí lo puedo dar, esto no, hasta aquí llego, cuáles son mis límites, y sobre todo fomentaremos más respeto a cada una de las personas, reconociendo sus derechos y reconociendo que es una persona totalmente diferente a mí.
Y bueno, para concluir este episodio, pues yo les agradezco mucho por siempre estar aquí. Les recuerdo de seguirme en @un café contigo. Ahí pueden encontrar más episodios para su bienestar. También en sic.lauracárdenas les recuerdo que ahí me pueden encontrar con contenido más personal, más de reflexión, más de encuentro y más del día a día en este espacio. Y sobre todo también pueden ir a llevar el tema de la consulta. Si tú quieres tomar terapia, puedes acercarte a una psicoterapia. Ahí tenemos diferentes especialistas que te pueden acompañar en tu bienestar, en tu crecimiento y en tu desarrollo. Si esto que compartimos el día de hoy te hace sentido, pues te invito a que lo trabajes en ti. No te olvides de suscribirte, de darle like, de recomendarnos, de compartir estos episodios, pues para que podamos llegar a más personas. Y bueno, pues esto fue un episodio más de Un Café Contigo. Hasta luego.